las personas ricas que son los dueños de los medios de producción, que tienen a las máquinas oprimiendo a la gente, ¿no? Esa es mi respuesta socialista, camarada. Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. Hoy vamos a conversar sobre el ingreso básico universal. Y algo que suena muy bonito porque es dinero gratis para todos, ¿no? Sí. ¿Quién se va a poner a eso? Sería como Por chévere, favor, ¿no? Recibir. todo lo que me puedan transferir, transfiéranlo. Pero es que suena muy bonito, suena demasiado bonito. Suena ya comiquita, pero hay algo que se está empezando a discutir cada vez más a partir de hace unos años atrás, de empezar a ver la viabilidad de esto, de darle un ingreso básico universal a todas las personas, una transferencia bancaria que del gobierno le llega a cada persona, a cada ciudadano, en efectivo, sin ataduras, sin condiciones. ¿Qué es esto, no? No sé, quizás, David, empezamos definiendo, qué es el ingreso básico universal o el Universal Basic Income, como lo llaman en inglés. Mira, si lo ponemos así como hasta ahora lo hemos pintado, suena como a algo que ya existe en muchos países, a algo que ya se ha implementado en otros momentos de la historia, que es básicamente el Estado desde un punto de vista de proveedor de recursos y de bienestar. A ti como ciudadano, por haber nacido en él, ¿no? Te da cierta ayuda para que tú puedas cubrir tus necesidades, ya sea de salud, ya sea necesidades de alimentación, educación, etc. Ahora, el Universal Basic Income tiene una palabrita allí con la que empezamos que es universal. Aquí estamos hablando que removemos las condiciones. Simplemente por ser humano, prácticamente estamos hablando que por haber nacido en esta preciosa tierra, en este precioso planeta, tú deberías o tú recibirías un ingreso que te permitiría cubrir lo que tú desees, porque estamos hablando que sería dinero en efectivo. Esto es muy, muy distinto, Nelson, por ejemplo, a los sistemas de subsidios, en donde, como decía anteriormente, ¿no? El Estado te da acceso a ciertos servicios, si cumples ciertas condiciones. Ahora, el concepto de Universal Basic Income, algo que me parece súper interesante, es que se discute a lo largo del espectro político. O sea, aquí tú tienes liberales hasta de línea dura y tienes, mira, ultra izquierdistas también hablando del concepto de Universal Basic Income con diferentes matices. Pero hasta ha sido materia de candidatos presidenciales. Por ejemplo, Andrew Yang, en las anteriores elecciones en los Estados Unidos, su bandera, bueno, no llegó muy lejos, para ser sinceros, pero su bandera era implementar el Universal Basic Income. Entonces, creo que esto es una distinción importante hacer. ¿Qué otra cosa tú crees que vale la pena como para ir quitando la paja de la definición, aclarar? Sí, y se ha tomado vuelo porque justamente como tú comentas, Andrew Yang, candidato presidencial a los Estados Unidos, su bandera era lanzar un programa de Universal Basic Income, pagarle a cada ciudadano de los Estados Unidos $1,000 al mes, sin tener que hacer nada, sin tener que trabajar. Bueno, trabajasen o no trabajasen, fuesen ricos o sean pobres, es como tú lo comentas, ¿no? Es un salario básico universal. No quiere decir que en todo el universo los humanos lo vayan a recibir, sino que todas las personas, en este caso en los Estados Unidos, recibirían ese salario básico sin ninguna atadura, sin ninguna condición y lo reciben en efectivo. La persona la podría gastar como quiera, sin tener que, por ejemplo, en comparación a un sistema de vouchers o un programa típico de estado de bienestar que te dirige a ti ciertos recursos para que los uses en un cierto servicio específico, como puede ser salud, como puede ser educación, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que esto ya se esté discutiendo en campañas presidenciales de grandes países como los Estados Unidos, además en Europa también hay un debate fuerte,
te indica que hay algo que está pasando. Y una de las cosas principales que a mí me llamaron la atención del tema del salario básico universal o del ingreso básico universal es el debate que hay en torno al trabajo y el cambio en la industria del trabajo a largo plazo, incluso no a largo plazo, a mediano plazo, en cuestiones de décadas, de pocas décadas, de qué va a pasar con la automatización de los trabajos. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Eso va a repercutir, va a haber un desempleo masivo, van a haber los robots van a tomar nuestros trabajos, en pocas palabras, y es algo que podría sonar distópico, pero ya hay casos, por ejemplo, que se están empezando a discutir, como por ejemplo el de los camioneros en los Estados Unidos, ¿no? Una de las grandes industrias que está avanzando bastante rápido con inteligencia artificial es carros autónomos o vehículos autónomos. Y si eso se lleva al punto del transporte de mercancía, como por ejemplo se hace a través de camiones en autopistas, y eso se automatiza con inteligencia artificial que maneja los camiones de forma más eficiente, más económica que un ser humano, de forma más segura, además, evitando accidentes o cualquier tipo de riesgos asociados, eso implicaría que millones de personas quedarían sin trabajo en la industria del transporte de mercancías, como por ejemplo puede ser este caso. Y esto tiene repercusiones no nada más en transporte, tiene repercusión en muchas áreas de distintos trabajos, que no nada más son trabajo físico, sino que puede ser también trabajo white collar, trabajo de oficina. Y cómo una inteligencia artificial podría, ni siquiera la inteligencia artificial, la automatización con algoritmos de distintos procesos puede hacer que muchas personas se queden sin trabajo, ¿no? Entonces, una alternativa que se vende a este revuelo que causaría que muchas personas se quedasen sin trabajo sería darle un salario básico universal a todas las personas, ¿no? Y esto es un debate interesante y quizás el punto que podríamos abordar es que ya han habido revoluciones industriales en el pasado y no ha habido este cambio tan radical de empleo. Se ha habido una destrucción creativa, como se dice, ¿no? De que trabajos que se destruyen, pero otros trabajos que se crean. Pero quizás este nuevo concepto de automatización de trabajos puede que haga inalcanzable que los seres humanos sean tan eficientes como las máquinas, no nada más en una industria o en un nicho, sino en muchos nichos, y que haya limitaciones cognitivas que nos permitan a los seres humanos ser tan eficientes como las máquinas, quedándonos rezagados desde el punto de vista de costo-beneficio. Entonces, sería una alternativa real, viable y además deseable que los seres humanos nos quedemos sin trabajo en buena medida y recibamos un salario para seguir sobreviviendo y seguir disfrutando como de las mieles de una especie de nueva sociedad en la que no hay que trabajar. Claro, aquí partimos de que existiría entonces un excedente de producción donde efectivamente en esta nueva era industrial digital, entonces tendríamos tantos recursos, gracias al poder que hemos desarrollado con las máquinas, básicamente, que esos recursos los vamos a redistribuir de forma directa. El Estado le transfiera al ciudadano. Ahora, hay algo que yo creo que es un elemento clave, Nelson. Como dices, anteriormente han ocurrido también transiciones fuertes en donde cuando arrancamos, por ejemplo, con la producción en cadena, ¿no? En la misma revolución industrial, muchos trabajos como el trabajo del farolero, la persona que iba a la plaza pública en la noche a encender, llenar de querosén la mecha y encender toda la plaza, llenarla de luz. Ese trabajo fue reemplazado cuando se masificó el acceso a la electricidad, ¿no? Ahora estamos justamente, yo creo que en una transición donde hay una palabrita que es interesante, que es lo exponencial. O sea, el cambio que estamos experimentando desde el punto de vista de la industria y de los trabajos está ocurriendo tan rápido que los que proponen el Universal Basic Income dicen, mira, va a haber un gap en el tiempo en donde cada vez se van a acelerar la destrucción de trabajos que van a ser
irrelevantes y van a ser reemplazados no por otros seres humanos, sino que van a ser cedidos a las máquinas, en pocas palabras. Entonces, en ese gap, primero, cada vez ocurre más rápido. Segundo, no va a haber tiempo de entrenar ni darle las herramientas como Estado o como sector privado, darle las herramientas a la gente o las propias personas no van a tener las herramientas para reentrenarse a otra industria. El caso de los camioneros. Andrew Yang decía en una entrevista con Joe Rogan que, mira, el caso de los camioneros es particular porque es una de las industrias más grandes en los Estados Unidos, la del transporte, ¿no? Y de media son personas que tienen, me parece que eran 49 años de edad o algo así, ya adultos maduros, ¿no? Que muchos de ellos no terminaron su educación secundaria, mucho menos pasaron por la universidad. Por lo tanto, ya a esa edad, inclusive, quizás desde el punto de vista de motivación, probablemente no vas a querer meterte en una universidad, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando eliminas una de las principales fuentes de trabajo, en el caso de los Estados Unidos, de golpe? Porque aquí estamos hablando que los camiones que plantea Elon Musk, básicamente a lo que se masifique con esas mega fábricas, va a ser un soplo, te despiertas y al año siguiente vas a tener flotas gigantes inundando las principales avenidas y carreteras de los Estados Unidos y luego, o en paralelo, del mundo entero. Entonces estás destruyendo, entre comillas, o transformando una industria, pero que dejaría virtualmente millones de familias desamparadas. Entonces, claro, el problema aquí, Nelson, es el tema de la motivación interna, ¿no? Porque el trabajo no solamente te da el sustento, el trabajo también te da una razón de vida, una motivación, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no tienes la necesidad de ir más allá por la propia necesitas dinerito y si no y tú buscas las maneras? Yo creo que esa necesidad de tener ese dinerito te lleva a explotar tu creatividad. ¿Qué pasa cuando eliminamos eso? No, ese es un buen punto y justamente cae en el debate de si hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, ¿qué va a hacer esa gente ahora? Y si le damos dinero, ok, puede que suplamos sus necesidades básicas, pero más allá de eso, las personas quieren tener como darle un sentido a su vida y necesitan un trabajo, un oficio para sentirse útiles, ¿no? De lo contrario, ¿qué va a pasar? O qué ha pasado en otros casos, ¿no? Mucha gente se queda sin trabajo y al no poder encontrar una alternativa, aún teniendo algunos ahorros o la capacidad de hacer otra cosa, puede que se deprima, puede que tenga problemas psicológicos, puede que caiga en sustancias adictivas, caiga en drogas, aumenta la tasa de suicidios, en fin, hay una serie de problemas asociados al hecho de quedarte sin trabajo que el hecho de que te den dinero no es que lo va a solucionar, va a ser más fácil que compres más droga. Entonces, ahí es cuando tiene que haber una estrategia un poco más pensada de que, ok, no es nada más el hecho de darte dinero, es darte dinero y además es poner al alcance de más personas las herramientas para encontrar trabajos alternativos que puede que no sean tan fructíferos desde el punto de vista económico como el trabajo que perdiste, pero el hecho de que ya tengas un salario básico cubierto te permite hacer otras cosas que quizás te gustaban más, que quizás el trabajo que tenías no te gustaba y ahora de un trabajo nuevo que quizás sea menos rentable, pero te llena más internamente. No sé, querías hacer un trabajo humanitario, querías sacar un proyecto adelante que no podías hacerlo antes por el hecho de no tener los recursos. Entonces, esas podrían ser formas de canalizar esta necesidad humana de expresarnos también con nuestro trabajo y con una carga que queramos cargar. Y hay personas que son un poco escépticas, que dicen, no, las máquinas no nos van a quitar los trabajos, la inteligencia artificial no nos va a quedar sin trabajo, siempre va a haber nuevos trabajos que se van a crear y siempre va a haber la necesidad del humano de controlar las máquinas o van a haber nuevos trabajos que no nos podemos imaginar que van a surgir como alternativa, como ha pasado en las revoluciones industriales pasadas. Y es algo que sí es probable, pero es poco probable dado que hay un dato interesante, ¿no? Ya el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Una institución que obviamente quiere reclutar a la mayor cantidad de personas posible, pone como restricción el hecho de que no puedes ingresar al ejército si tienes un IQ o un índice de inteligencia menor que 83. Y eso es el 10% de la población de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo el ejército de los Estados Unidos? Mira, si tienes un IQ menor a 83, no hay nada que puedas hacer que vayas a ser útil dentro del ejército.
¿Qué quiere decir Wow. eso? Ok, hay un nivel cognitivo cada vez más complejo que las personas tienen que cumplir para hacer labores que incluso se podrían pensar que son relativamente autónomas o de cuestión de habilidades físicas. No, pero es que ya para trabajos que incluso antes eran muy de mano de obra o de muy, incluso de, qué sé yo, de construcción o de atender en una tienda o cosas que son relativamente básicas, ya requieren que tengas al menos algún conocimiento de computación, ¿no? Que sepas utilizar Microsoft Office, que sepas hacer presentaciones, que sepas abrir tu correo electrónico, y esas cosas que hay muchos que damos por sentados cuando tenemos educación universitaria, pero que hay gran parte de la población que también por bajos recursos o por problemas cognitivos, ¿no? Tienen esa capacidad de desarrollar esas habilidades de forma tan rápida como lo podría hacer otra persona. Y cuando ya venga una máquina que lo haga mejor que cualquier persona, ok, ese es otro cuento, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que entender un poco más a fondo cómo la inteligencia artificial y esta automatización tan inteligente de los procesos industriales de verdad va a cambiar y va a hacer que los humanos no seamos tan útiles como antes, desde el punto de vista de otorgar valor a otros seres humanos en muchos rubros, ¿no? Puede que haya otros rubros que no estén tan afectados como los que queremos que los humanos sean los que los cubran, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos tener compañía desde el punto de vista de salir con amigos o queremos hacer actividades en conjunto, queremos que hacerlas con humanos. Puede que la máquina no cubra esas actividades. Entonces, o qué sé yo, queremos tener una conversación, queremos una consulta psicológica, queremos un fisioterapeuta que sabemos que nos atiende nuestras necesidades físicas mejor que lo podría hacer un robot que no tiene todavía la dexteridad. En fin, todas estas cosas que podrían repercutir en que algunos trabajos sí van a seguir existiendo, obviamente, y el trabajo de computación, de ingeniero de computación, de ingeniero de datos, científico, data science, todos estos trabajos que requieren, de nuevo, una capacidad cognitiva que no la tiene, incluso genéticamente, parte de la población, ¿no? Y eso podría sonar un poco controversial, pero es que también hay estudios que dicen que hay personas que genéticamente ya tienen o están predispuestas, no importa que están expuestas estén al sistema educativo y a la mayor cantidad de, de ayuda posible para aumentar su educación, puede que no lleguen ya desde el punto de vista por limitaciones cognitivas. Entonces, allí es cuando hay esta alternativa, por ejemplo, de cubrir necesidades básicas, un salario básico universal. Ahora, ¿qué tan aplicable sea esto desde el punto de vista económico? ¿Qué tan deseable sea desde el punto de vista social para darle Sí. no solamente salario universal a los pobres o a los desposeídos, sino a todos? Porque el salario básico universal o el ingreso básico universal le cae a pobres y a ricos, le cae a inteligentes o a no tan inteligentes, le cae a... Es un dinero que te entra, puede ser $500, $1,000 o lo que desee el Estado que se pudiese aplicar, enviar a cada persona. Entonces, ¿eso es viable desde el punto de vista económico o no sé, si quieras entrar en ese agujero de conejo, pero... Bueno, ahí yo creo que eso es un hueco como de 5 kilómetros hacia abajo, porque eso es un agujero gigante, pues nos lleva a pensar en la inflación. Por ejemplo, se dispararía la inflación en el caso de la impresión, de que los estados empiecen a imprimir de forma masiva y sostenida en el tiempo. Imagínate, 600, creo que en Finlandia eran 600 euros, 650 euros al mes, me parece, hace 2017, que intentaron implementar una especie de piloto, ¿no? De Universal Basic Income. Ahora, tienes el riesgo macroeconómico, ¿no? Cómo eso pudiera afectar a la economía como un todo. Luego tienes los incentivos. Ojo, el Universal Basic Income viene siendo una especie de derecho humano en donde yo Estado, te doy los medios mínimos para que tú, de forma responsable, sería lo ideal, los gastes en estar bien, en darle el bienestar a tu familia según tu criterio y necesidades, sin yo inmiscuirme en tus asuntos privados. Y a partir de allí tú puedes buscar más trabajos, tú puedes educarte, tú puedas sacar la mejor versión de ti, ¿no? O sea, no es que se van a eliminar los trabajos,
no. O sea, estamos hablando de que te voy a ayudar para que tengas cubierto y no tengas que caer, por ejemplo, en trabajos detestables o trabajos ultra peligrosos que por necesidad, hoy en día mucha gente los tiene que hacer. Pero ahora esa capa de necesidad la vamos a eliminar virtualmente porque vas a tener cubiertos los gastos como que elementales. Ahora, esto no es tan nuevo, si te pones a ver, Nelson, en muchos estados, en muchas naciones, en muchos países en Europa, que son estados del bienestar, le proveen a los ciudadanos muchas garantías. Por ejemplo, en España tienes el derecho al paro, ¿no? A la prestación, te da, el Estado te da un dinerito en el caso de que caigas desempleado por una cantidad de tiempo lo suficientemente, una ventana de tiempo para que tú busques un nuevo trabajo. Ahora, estamos hablando que es un ingreso mínimo. Con esto tampoco es que te vas a hacer millonario. Y con esto, para mucha gente no va a ser suficiente tampoco para subsistir, ¿no? Entonces, yo creo que aquí los liberales y los más conservadores de izquierda llegan a un punto más o menos en común, porque por un lado, estás evitando que el Estado se meta en tus asuntos privados. O sea, que tú recibas el dinero y tú como individuo, tú dices en qué yo los adapto a mi necesidad y lo destino de acuerdo a mi vida. Y por otro lado, yo creo que del lado más socialista, también satisface porque se está redistribuyendo el ingreso, la renta, de forma equitativa. Pero yo creo que también se abrirían muchas brechas, Nelson, porque aquí estaríamos hablando de una gran taja de la población que viviría únicamente del UBI, del Universal Basic Income, que no tendrían los skills para emplearse ni para emprender. Así que se harían de alguna manera dependientes del Estado, pero más que nunca. O sea, eso sería horrible, ¿no? Y tendrías otra casta que, o mejor dicho, otro grupo social que, bueno, continuó con su vida en esta transición a lo digital, pero que no necesita del UBI, incluso lo pudiera hasta donar. Entonces, sin Universal Basic Income o con Universal Basic Income, pareciera que hacia donde vamos desde el punto de vista del futuro del trabajo es a una desigualdad terrible en la sociedad, ¿no? Sí, y es interesante que hagas la comparación al paro, porque el paro obviamente en España es un dinero que se le da a las personas que están desempleadas mientras buscan trabajo. Ahora, el Universal Basic Income no tiene condiciones. Es el hecho de que el paro te lo dan en España mientras estés desempleado. Ya cuando estás empleado, ya, chao paro, ahora mi salario de mi empresa que me da dinero, o de mi emprendimiento que ya empieza a ser rentable, lo que sea, ¿no? El salario básico universal es, si estoy trabajando, lo recibo. Si estoy sin trabajar, lo recibo. Si soy pobre, lo recibo. Si soy rico, lo recibo. Entonces, no hay condiciones. Incluso el hecho idealista de verlo como que no, esto es algo que los estados lo harían para que las personas realicen sus propios objetivos. Claro, eso sería lo que escribirían en la regulación, pero cada persona haría con ese dinero lo que quiera, ¿no? Lo podría ahorrar, lo podría invertir, lo podría gastar, se lo podría fumar, podrían hacer como quisieran con ese dinero, ¿no? Entonces... ¿En qué te lo gastarías tú? Por ejemplo, digamos que tienes un trabajo en paralelo, tu trabajo principal, y aparte recibes tus 700 euros todos los meses. O sea... No, te voy a reformular la pregunta incluso mejor, ¿no? Porque aquí hay algo que sería algo divertido de debatir. Y es algo que se discute mucho. Típica objeción a el Universal Basic Income. No, si la gente empieza a recibir salario, mucha gente va a dejar de trabajar y van a ser flojos, ¿no? Y van a subsistir, porque si es suficientemente bueno para subsistir, ¿para qué la gente va a ir a trabajar? Eso repercutiría en una caída de la producción, por lo tanto, desestabilizaría el sistema económico. Entonces, te hago la pregunta a ti, David, ¿tú dejarías de trabajar si recibes $1,000 al mes? Mira, yo dormiría 12 horas al día, vería 2 series Netflix a la semana, no, mentira. No, porque no, o sea, porque es que, mira, no, y te lo voy a explicar, porque existe algo que se llama la motivación interna, la motivación intrínseca. Vale. Mi motivación me lleva a, cónchale, hacer cosas, ¿no? Buenísimo, ahora te voy a parar. Ahora, ¿tú crees que mucha gente, otras personas dejarían de trabajar? Sí. Ok, eso es lo que se llama el sesgo del otro.
Y eso es algo que se ha discutido en temas de salario básico universal. Cada vez que le preguntas a una persona, ¿tú dejarías de trabajar si recibes $1,000 al mes? La gran mayoría dice, no, yo seguiría trabajando. Pero cuando le pregunta, ok, ¿crees que muchas otras personas dejarían trabajar? Sí, quizás varias personas dejarían trabajar porque, ¿sabes? Sería más fácil, sería una vida más fácil. Entonces, no está tan claro desde este punto de vista, al punto de vista masivo, qué pasaría si muchas personas de verdad dejarían de trabajar o no. Y cuáles serían las repercusiones desde el punto de vista del trabajo. Ahora, estoy de acuerdo contigo en la parte de la motivación. Juega un rol interesante en mantener a las personas buscando algo productivo que hacer. Ahora, yo podría encontrar mi motivación en jugar videojuegos todo el día. O sea, podría encontrar esa misma motivación en algo totalmente, digamos, no productivo, ¿no? Yo ponte que no juego profesionalmente y no gano dinero haciendo eso. Entonces gasto mi tiempo en otras cosas que me llenan desde el punto de vista anímico, ¿no? Desde el punto de vista de, ok, me siento bien, tengo mi shot de dopamina allí cuando juego mi jueguito, me siento chévere. Pero claro, ahí caemos en, ok, no sabemos a ciencia cierta todavía, creo que no hay los estudios que de verdad demuestren qué pasaría desde el punto de vista de producción si se implementa un salario básico universal. Ahora, desde el punto de vista de motivación, ¿tú de verdad crees que sea, desde tu punto de vista, en tu opinión, la motivación para mantenerte productivo, crees que sea suficiente para que mientras no te quiten la oportunidad de trabajar en otras cosas, crees que mucha gente seguiría recibiendo un salario que le da para subsistir, pero seguirían trabajando en otras cosas que les guste? Bueno, yo o sea, puedo hablar de España, que es un país donde viví por algunos años, y con el tema de los subsidios, es cierto que gracias a los subsidios mucha gente puede vivir, ¿no? Mucha gente puede justamente subsistir, ¿no? A pesar de que no es mucho dinero, pero 420, 450 euros para una familia que no tiene trabajo, al menos le garantiza un plato de arroz y lentejas una vez al día, ¿no? Entonces, yo sí creo que si todos recibimos un ingreso mínimo universal, vamos a sentir una sensación de seguridad que nos va a permitir explorar cosas que muchas hoy en día por miedo no lo hacemos, por miedo y por necesidad no lo hacemos. Y creo que, aunque suene pequeño, esto es un factor gigantesco que puede afectar positivamente a la productividad. O sea, yo te lo puedo decir desde mi experiencia también con amigos, gente que uno conoce, que son muy talentosos, que tienen proyectos de emprendimiento gigantes, que es el motor de una sociedad capitalista, básicamente, eh, que no van más allá justamente porque están en la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, yo sí creo que se pudiera destapar una ola de creatividad gigantesca, apalancada también en la era de la digitalización, automatización, pero también me, digamos, me preocupa que estamos también en una era lamentable de nihilismo digital, en donde mucha gente se pierde en la marea de las redes sociales, en lo fatuo de ver una serie que todos los días, que tienen una crisis de identidad, crisis de sentido. Entonces, si y creo que una porción grande de la población también se iría más a lo profundo en ese nihilismo. Y creo que si el Universal Basic Income responde a un problema social. Pero hay otro problema social que está asociado a la depresión y a la falta de sentido, que tendría que también ser resuelto, no resuelto, pero al menos trabajado, porque pudiera como que acelerar una vida miserable lamentablemente, para mucha gente. Sí, no, de acuerdo contigo allí. Y hay algo que, obviamente, esta iniciativa es controversial, ¿no? Desde el punto de vista político. Y hay muchas personas que están en contra. La primera vez que yo escuché el Universal Basic Income dije, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido, ¿no? Eso es darle dinero gratis a la gente, eso es una utopía comunista, qué sé yo, ¿no? Ahora, cuando me fui un poquito más al fondo, empecé a ver que habían puntos en común que unían a debates de izquierda y de derecha, como tú lo comentaste, a favor también.
Y yo, ajá, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Y de centro, planteando Universal Basic Income. Y yo como, ajá, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay argumentos a favor en ambos lados también? Y algo que vemos en estos estados de bienestar, donde se dan subsidios a las personas que sufren de cierta discapacidad o que tienen necesidades básicas no cubiertas, que están en la línea de la pobreza, es que ese dinero viene con condiciones y por lo tanto hay incentivos creados en el sistema para mantenerte recibiendo ese beneficio. Y que cuando dejas de cubrir eh, ¿cómo decirlo? Esas condiciones que te catalogan como pobre o como discapacitado, deja de recibir el dinero. Entonces, obviamente, hay un incentivo a mantenerte allí, a no progresar, sino a seguir recibiendo el dinero. Ahora, si te dan el dinero gratis, sin condiciones, y te dicen, haz lo que tú quieras, ¿no? Eso cambiaría quizás el estado mental de la gente, de decir, yo tengo este dinero, pase A o pase B, sigue trabajando, me quedé aquí en mi casa, eh, vamos obviamente, a decir, ok, sí, de verdad tengo una discapacidad y obviamente no tengo el ingreso básico cubierto, entonces necesito recibirlo. Ahora, lo recibo y además puedo hacer algo más. O sea, podría que haya un sentido de motivación a superarte con este tipo de programas. Ese es uno de los argumentos. Otro argumento dice, desde el punto de vista de eficiencia del gobierno, es que el gobierno no tiene la capacidad, o el Estado no tiene la capacidad de verdad entender a ciencia cierta cuáles son las condiciones de cada una de las personas que están recibiendo los programas de beneficio, ¿no? Y que hay una falta un problema de eficiencia, digamos, en toda la burocracia estatal de mantener estos programas. Mucho dinero se va por corrupción o dinero se va por la burocracia en sí, en vez de dar el dinero a la gente y ya. Es una transferencia que se hace de pop, pop, de arriba hacia abajo, todo el mundo le cae y te ahorras un montón de burocracia. Y además podrías suplantar, y eso es algo que hablaba Andrew Yang, de forma voluntaria un programa por otro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo estoy recibiendo un subsidio por que estoy debajo de cierta línea de pobreza. Ok, ¿qué tal si hago un opt-in? No, yo digo, ok, elijo ahora recibir Universal Basic Income en lugar de este beneficio. Yo lo decido, tengo la libertad de decidir, por lo tanto soy libre de elegir, algo que le gusta a los liberales de derecha, también de cierta forma le gusta a la izquierda, pero al mismo tiempo, ok, ahora yo tengo la responsabilidad de decir qué hago con ese dinero, ok. Entonces, podrías ahorrarte en algunos programas estatales, podrías hacer que la burocracia estatal sea un poco menos compleja y al mismo tiempo ahora darle el poder al ciudadano, darle ese dinero y que esa persona decida por sí misma cómo lo gasta, cómo lo invierte o cómo lo malgasta, que también podría pasar, es el riesgo, ¿no? Pero esas son algunas de las que veo de las alternativas o de las avenidas que abre este programa en contraposición a los programas ya existentes que relacionamos con estado de bienestar y redistribución de la riqueza. No sé si tú tienes un punto de vista allí diferente, David, o cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que sería interesante, podemos hacer como un hombre de acero y un hombre de paja desde el punto de vista liberal y desde el punto de vista más socialista, de cómo sería un debate. Imagínate que estamos en un congreso, una Cámara de Diputados, y estamos discutiendo sobre la implementación del UBI, los detalles de la implementación. Entonces, a ver, voy a tratar de ponerme yo del lado liberal. Entonces, ok, del lado liberal. Pero aclara, liberal europeo clásico, de derecha, liberal clásico de liberal derecha. clásico. Ok, no liberal de Estados Unidos. Exactamente, Okay, liberal clásico de exacto, okay. más hacia Okay, la me derecha. dejaste a la izquierda a mí, me dejaste a la izquierda a mí. Jaja, ok, Vale. entonces me pongo allí y digo, creo en el individuo, creo en el emprendimiento, creo en que el Estado debe ser lo más pequeño posible y la gente debe vivir su vida según quiera. Ok, yo diría, vale, el UBI. Primero, tendría, por un lado, que disminuirse, haber un compromiso de disminución en el gasto público orientado a programas sociales, porque ya de por sí existe el UBI. O sea, el UBI tiene que reemplazar gran parte de los programas, desmontar
gran parte de los programas de gasto social, porque ya tienes el UBI. O sea, no es que por encima del UBI a aumentar el gasto fiscal y vamos a mantener el UBI más otras instituciones de por sí. La idea es disminuir el tamaño del Estado. Ese sería mi argumento. ¿Qué le dices tú a eso? Tú eres un apátrida yankee. Estaba en mute, pero fue una carcajada que lancé. Sí, ese es mi argumento. No, mentira. Bueno, no, vamos a ponernos bien en el rol, pues. Okay. Diputado, camarada. Por favor, diputado, Okay. Camarada, tiene 1 minuto, camarada. Mira, obviamente, a mí no me parece. A mí no me parece. Pero déjame hablar, déjeme hablar. Adelante, diputado, tiene 1 minuto. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Mira, desde el punto de vista de reducir la desigualdad, esto es algo que quizás no tenga mucho sentido, porque obviamente debería recibir más dinero quien lo necesita, ¿no? Quien está debajo de la pobreza. Darle la misma cantidad de dinero a alguien que está en la línea de pobreza y a un multimillonario, obviamente no es una asignación de recursos tan eficiente, no ayuda a disminuir la desigualdad. Sí ayuda a combatir la pobreza extrema, ¿no? A darle las necesidades básicas a todos. Pero esas necesidades básicas que se cubren, desde el punto de vista del salario, incluso están atadas al hecho de que la persona ahora va a tener menos capacidades o menos oportunidades para trabajar, teniendo en cuenta que la automatización de los procesos, de los trabajos, va a dejar menos oportunidades a la gente. Entonces la gente va a tender a gastar ese dinero en cosas que necesita para sobrevivir. Y ese dinero lo gasta, justamente, ese dinero que le viene por el UBI, lo gastaría en los servicios que requiere cubrir, que serían, de nuevo, dinero que se va a las grandes empresas o dinero que se va a los ricos. Por lo tanto, estarías dándole el UBI indirectamente a los ricos y además a los pobres que luego se lo vuelven a dar a los ricos, ¿no? Entonces estarías dándole más a los que más tienen y dejando a los pobres dependientes de este UBI que les da el Estado y que además están de cierta forma forzados a cubrirlos en necesidades básicas que les dan las personas ricas, que son los dueños de los medios de producción, que tienen a las máquinas y a todos estos procesos gobernados oprimiendo a la gente, ¿no? Esa es mi respuesta socialista, camarada. Bueno, diputado, déjeme decirle que yo tengo un contraargumento a eso y diría que, vale, la industria o los empresarios son los que generan en gran parte empleo, grandes generadores de empleo en un país. Entonces, no se puede castigar a la innovación ni al emprendimiento justamente por la implementación de un Universal Basic Income. Es injusto y va a tener un efecto negativo a la economía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que algo que se pudiera hacer aquí es acompañar el Universal Basic Income con un programa de recorte de impuestos a las grandes industrias para incentivar. No soy de liberal clásico ortodoxo. Corte de impuestos, qué feo. Qué feo. Corte de impuestos porque estamos generando para, cónchale, tienes que motivarnos, no seas así, diputado. Una por una no es trampa. ¿Cuál es el insulto que se decía, que le dicen los chavistas en Venezuela a la gente? Se me olvidó. Tengo un lapsus. Sí, okay, apátrida yankee. Apátrida, piti yankee. Piti yankee, queriendo rebajar los impuestos. Qué feo. Qué feo. Lacayo y cachorro al imperio. Sí. Ahora, sí, yo estaría de acuerdo en que la gente reciba un salario básico universal, siempre y cuando haya programas adicionales que garanticen, digamos, la educación a la gente, por lo menos para darle ciertas herramientas para que luego puedan cambiar a un trabajo que los llene más, ¿no? Que les dé, que los motive a buscar sus propios fines, no tener que, no estar atado al hecho de sobrevivir con unos recursos que estarían proveídos por grandes empresas. Entonces, tendría que haber cierto incentivo a mantener
o a darle, sí, las capacidades a las personas, incluso desde niños, formarlos o darles las herramientas para que se puedan desempeñar mejor en las labores que cubren ahora, que no cubren todavía las máquinas, ¿no? Aquí estoy poniéndome en el escenario un poco más futurista, de que ya van a haber muchos empleos que no van a estar disponibles para los seres humanos, ¿no? Incluso, sí, me va a salir un poco del debate, pero el hecho de que se automatice, por ejemplo, un proceso como manejar, como ser, qué sé yo, los taxistas o los camioneros, ¿no? Podría repercutir en que, obviamente, ahora va a ser mucho más seguro manejar un carro autónomo, porque tendría menos accidentes, porque disminuye el, el impacto ambiental, menos contaminación, hace que las rutas sean más eficientes. No todas las personas necesitan tener un carro, sino que piden el carro como una especie de Uber, carro autónomo que opera sí, como un carro como servicio, transporte como servicio, en fin, cualquiera de estas alternativas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría entonces con el hecho de poder manejar los seres humanos? ¿Habría una especie de legislación que diga, no, ya los humanos no pueden manejar porque es muy inseguro? Como que, ay, qué locura, qué riesgo eso de manejar un carro, un ser humano, en vez de dejar que todas las máquinas manejen, ¿no? Esos son Ese debates es que podrían... un punto, Nelson, porque, claro, allí ya estás sembrando en el colectivo, en la mente de la gente, que las máquinas son superiores de por sí y perdimos. O sea, literalmente no hay vuelta atrás y por eso tenemos que intervenir mientras podamos, ¿no? Ahora, eso creo que alimenta un poco el discurso transhumanista más ortodoxo y radical, donde las máquinas realmente son dioses, ¿no? Entonces, donde nuestras capacidades como seres humanos son definitivamente, se quedan cortas y cada vez en cosas como manejar, cosas como decidir cuál va a ser mi pareja. De hecho, veía por allí un titular súper sensacionalista, horrible, de estos medios, ¿no? Y decía como que la aplicación que te dice cuándo vas a terminar con tu pareja. Pero en serio, de verdad, o sea, espera que ella me lo diga, ¿no? Entonces, ¿tú crees que bueno, tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Que esto puede alimentar esa idea de lo irreversible de las máquinas dioses y nosotros como subyugados por siempre a la era de las máquinas, a la era de las máquinas. Sí, entiendo tu punto. Obviamente sería como darle incluso un poder que quizás las máquinas obviamente no lleguen a obtener, no van a ser tan omniscientes, no van a ser omniscientes. O sea, hay limitaciones que incluso las máquinas van a tener. Pero es que eso ni siquiera es necesario. No es necesario que las máquinas sean incluso con una inteligencia superhumana, sino que el hecho de que ya cumplan con algunos requisitos mejores que los seres humanos podrían repercutir en que la legislación favorezca el uso de máquinas en lugar de humanos por el hecho de los beneficios que tiene desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, allí es cuando las máquinas no tienen que ser dioses para quitarnos el trabajo, ¿no? Nada más tienen que ser un poquito mejores que nosotros. En ciertas labores específicas. Ni siquiera tiene que ser una inteligencia artificial general, no se tiene que llegar al punto de la singularidad que hablamos en un episodio anterior, sino que inteligencias artificiales específicas, narrow AI, diseñada para casos específicos, puede ser mejor que el ser humano en esa labor específica, como puede ser manejar, como puede ser, qué sé yo, maximizar el retorno y qué sé yo, calcular tus impuestos y ver cómo pagar menos impuestos, ¿no? A lo que puede hacer un notario. O, qué sé yo, el punto de vista legal, dar asesoría legal en cuanto a una litigación. O el punto de vista médico, de diagnosticarte una enfermedad, dado los síntomas que puedas mostrar. Entonces, ya esas inteligencias artificiales específicas, cumpliendo labores distribuidas, no conectadas entre ellas, sino maquinitas que de verdad están optimizadas para esos procesos específicos, van a empezar a tener repercusiones en cada una de estas áreas por separado y empezar a
demostrar beneficios que quizás sean más salientes que los riesgos. Por lo tanto, generar ese incentivo para que las personas utilicen más esos servicios en lugar a los seres humanos. Y luego, desde el punto de vista generalizado, puede que haya una legislación que también lo favorezca. Ese es mi punto. Bueno, allí hay creo que algo adicional que quiero agregar, que la implementación del Universal Basic Income sembraría, o sea, pusiera creo que en bandeja de plata algo que ya hay más de 130 países trabajando, que es la implementación de las monedas digitales de bancos centrales, que ya tenemos un episodio sobre eso en la primera temporada, porque justamente sería una herramienta de transmisión de dinero entre el Estado y el ciudadano mucho más eficiente. Dependiendo el modelo de implementación, puedes eliminar gran parte de las actividades de la banca comercial y sería el Estado directamente transmitiendo dinero programable también. Entonces, claro, obviamente las monedas digitales de bancos centrales, o como muchos medios dicen, criptomonedas gubernamentales, que de criptomonedas públicas no tienen absolutamente nada. O sea, estás hablando de dinero programable, sí, pero que pudiera tener un impacto sobre la política monetaria. O sea, si se decide subir tasas de interés o no, sí, exactamente, con el dinero programable tú pudieras tener un efecto inmediato desde el punto de vista de tu política monetaria. Y creo que, no sé, Nelson, cómo lo ves tú, pero estos dos serían como conceptos que se empujarían en paralelo. Ya en Estados Unidos tuvimos con la pandemia y en muchos países los chequecitos que el gobierno les daba a los ciudadanos, la impresión inorgánica de creo que 2-3 trillones de dólares. O sea, eso ha acelerado la inflación, ha tenido un impacto, ya lo estamos viendo ahorita años después. Entonces, no sé, creo que todo esto se puede exacerbar, ¿no? Si se implementa. Me preocupa. Yo lo que veo es que tú quieres no nada más que la gente reciba salario básico universal y que la gente se quede sin trabajo, sino que además tú quieres quebrar los bancos, ¿no? En pocas palabras. Me falta la cresta, antisistema y irme a una aldea remota en la montaña. Sí, es así. Sí, obviamente este concepto de monedas digitales de bancos centrales se podría utilizar para hacer el canal para redistribuir el ingreso básico universal. Esa es una de las posibles aplicaciones que podrían tener estas mal llamadas criptomonedas estatales, porque de criptomoneda no tendría mucho, pero sí, vamos a decir que si los estados empiezan a adoptar una especie de CBDC, ¿no? Moneda digital Banco Central, y lo utilizasen como el medio para no depender de intermediarios, ¿no? Como se hace actualmente en el sistema monetario tradicional, ¿no? Que tienes que hacerle un préstamo a un banco, el banco le hace el préstamo a otra gente y al final le cae al usuario final, ¿no? Sino que es algo más parecido como lo que pasó en Estados Unidos durante el COVID. De verdad se le enviaba dinero así, helicopter money, ¿no? Como decía Milton Friedman. ¡Pum! Te cae una transferencia bancaria y te llegó allí y wow, me encanta cómo se ve ahora mi cuenta bancaria recibiendo dinero sin yo no tener que hacer nada, sino el hecho de ser ciudadano de este país, cumplir con unas condiciones mínimas, que me identifiquen, tener, no sé qué sé yo, una identidad o algo que me certifique y tener una cuenta de banco, obviamente. Ya, recibo dinero. Y ahora maximicemos esto y digamos, ni siquiera tienes que tener una cuenta de banco. Tienes que tener una app en tu celular. Con tener una app en tu celular, ya recibes el dinero a través de una moneda digital de Banco Central asociada a la Reserva Federal del Estados Unidos o al Banco Central del país donde vivas. Y ¡pum! Te cae el dinero a tu app. ¡Ay, qué bonito! Yo me quiero bajar esa app, ¿no? Ahora, eso repercutiría en los bancos, perderían parte de la función que cubre actualmente en el sistema financiero y bueno, hay que darle también un poquito de salario básico universal a los dueños de banco. Porque, Claro, por supuesto, imagínate, ¿no? pobre gente, pero imagínate tú, mira la foto, la imagen que voy a poner aquí, Dodge, aquí está el perrito. ¿Cuánta gente no invertiría en cosas tan especulativas, ¿no? Ojo, sí vi un paper donde hacía una relación entre el gasto
si la gente, por los cheques depositados por el gobierno de los Estados Unidos, lo estaba destinando en la compra de activos especulativos. Y la respuesta era no. Ahora, si masificas esto, imagínate los vendedores de ilusiones también. Oye, aquí pareciera que estamos en contra de las criptomonedas. O sea, por favor, ¿no? Y de hecho, ahorita, si quieres, Nelson, criptomoneda y moneda digital del Banco Central, dos cosas son distintas. dos cosas diferentes. Y de ya hecho, lo hablamos ahorita en otro episodio. Claro, ahorita me gustaría que toquemos un punto sobre un proyecto descentralizado de implementación de Universal Basic Income. Pero bueno, vamos a poner aquí, vamos a hacer un paréntesis antes de entrar en ese tema. ¿Sientes que el Universal Basic Income, ese ingreso que para algunas personas sería un ingreso extra, sería destinado, digamos, a cosas especulativas como la compra de shitcoins o cosas por el estilo? O sea, o crees que en general va a haber cierta racionalidad con el ingreso y que más bien, no sé, eso se pueda destinar, la gente en su mayoría lo destinaría a cosas más creativas y que no sé, traigan un poco que generen algo nuevo, ¿no? Sí, no, es que podría irse desde a comprar más lotería, a comprar Shiba Inu y Dogecoin, a cualquier lotería local en la que te quieras meter. Cada quien sería dueño de sus decisiones y sería su responsabilidad qué hace con ese dinero. Y bueno, eso asumiendo que quieras por lo menos ganarte la lotería o ver que una shitcoin suba. Pero bueno, también te los podrías fumar y beber. En fin, o sea, podrías hacer lo que tú quieras y no hay condiciones. O sea, el Estado no va a venir luego a ver, mira, ¿qué hiciste con tu Universal Basic Income? Ok, lo invertiste bien, ahora te voy a dar otro cheque. No, te va a seguir cayendo. Ahora. Ya va, Nelson, yo quiero aquí decir algo, disculpa que te ataje, pero el Estado en primera instancia no entraría en tu vida a decir qué hacer con tu salario, en primera instancia, en la implementación. Pero ¿qué garantiza que ese dinero programable de Banco Central que tú recibes por un primer año, todo bien, gástalo en lo que tú quieras? Y vamos hacia escenarios de mayor control estatal, ¿no? Y ahora el Estado sí tiene las herramientas tecnológicas para regular tu dinero, el dinero que cae en tu billetera. Y en 5 años, ¿sabes qué? Ya se normalizó esto. ¿sabes? Tienes que gastarlo en 2 meses porque la inflación es rampante. No sabemos por qué, por la guerra, porque nosotros no es que encerramos el planeta entero por 2 años. No fue por nosotros, es por la guerra. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, creo que siembras aquí un escenario para que el Estado sí pueda, digamos, regular el uso de ese dinero en el futuro. Sí, no, aquí primero me voy a poner en el escenario chino, que es algo interesante porque es un escenario mucho más control social. Y segundo, vamos a hablar exclusivamente entonces de las monedas digitales de bancos centrales. ¿Por qué? Porque si yo recibo una transferencia bancaria, esa transferencia bancaria yo puedo ir, la retiro efectivo, tengo el efectivo y ya nadie sabe dónde yo gasto ese efectivo, ¿no? No hay forma de traquear ese efectivo, no hay forma de darle seguimiento a dónde yo gasto ese efectivo. Nelson, ahora, si yo tengo... Sí. ¿Tú tienes algo que esconder? No tengo nada que esconder, te lo paso por Telegram después y conversamos sobre eso. Okay. Pero ahora, si hablamos de monedas digitales de bancos centrales, eso está atado a una billetera y esa billetera podría estar vulnerable, ni siquiera vulnerable, estar programada para que el Estado o para que un algoritmo controlado por el Estado pueda monitorear qué estás gastando con ese dinero. Ese dinero no lo puedes retirar efectivo, lo puedes solo transferir de una billetera digital a otra. Por lo tanto, esa transferencia de una moneda digital a otra se puede traquear, se puede hacer un seguimiento, okay, en qué se gastó ese dinero. Si yo soy el Partido Comunista Chino o si yo soy un burócrata del Partido Comunista Chino, voy a empezar a ver, o si yo soy un algoritmo programado por el Partido Comunista Chino, voy a empezar a ver, David Liu, no sé, utilizó este dinero para beber, ¿no? Lo gastó en una licorería, se compró, no sé, vodka. Se lo gastó Dos botellas porque una no es suficiente. Se lo bebió, Davidcito se lo bebió. Entonces, ahora yo tengo un sistema de puntos, ¿ok? Asociado, un sistema de puntos que me dice a mí como ciudadano, ok, qué tan
bien estoy utilizando mi dinero para, según los objetivos que me da mi papá Estado, para que yo lo gaste de buena manera. Entonces, si yo lo estoy gastando de buena manera, esos puntos van a seguir subiendo y yo voy a seguir recibiendo mi dinero y voy a poder gastarlo en lo que yo quiera. Ahora, si yo estoy haciendo cosas malas, que el Estado me dice, así no se hace, no te lo bebas, ok, entonces voy a recibir menos o no lo puedo gastar en lo que en servicios reservados a ciudadanos con más puntos en el programa de puntos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de control social asociado a recibir un dinero con condiciones a que lo gastes o lo inviertas o ni siquiera que hagas cosas, ni siquiera eso, que te comportes como se espera de ti, ciudadano de China, ¿ok? O ciudadano de otro país más distópico que quiera implementar este control social. Por ejemplo, si empiezas a comprar libros prohibidos por el Estado o empiezas a participar en protestas que te podrían hacer un vínculo, ok, una cámara de seguridad te vio en esta protesta en contra del partido. Por lo tanto, eso luego te va a repercutir en tu sistema de puntos y luego te va a repercutir en cuánto dinero recibes en tu billetera asociada a la moneda digital del Banco Central. Entonces empezamos a ver un sistema de control social distópico asociado a monedas digitales de bancos centrales y asociado a salario básico universal, entre comillas, porque ya no es universal, ya no es sin condiciones, sino que está asociado a adherencia a una ideología política y a comportarte bien, ¿no? Entonces ya no cae dentro del paradigma de ingreso básico universal como lo estamos hablando. Al menos así es como lo vería yo. Claro, y ¿Qué opinas obediencia, tú? ¿no? Total. Bueno, Claro que amigo, sí, ya que pórtate bien. estamos, claro, porque mira, ya nos fuimos a 1984 y no al año, sino a la novela. Entonces, pero ya que estamos aquí, sigamos ahondando un poco, ¿no? Que creo que deberíamos retitular el podcast a Futurovers, los grandes misterios, pero no, pero es en serio, porque fíjate tú, eh, está el riesgo del ataque a la fungibilidad del dinero, que si alguien está escuchando esto, ya al minuto 57 puede decir, ya esta gente se fue, está mezclando una cosa con la otra, está mezclando el UBI con las monedas digitales de bancos centrales. Yo creo que no, porque el ataque a la fungibilidad viene siendo que, bueno, la fungibilidad es básicamente que un billete de $1 es igual de reconocible que a otro billete de $1. Son indistintos, ¿ok? Yo lo gasto en lo que quiera, tiene el mismo valor. Yo espero el mismo valor de ese mismo billete. Ahora, si nos vamos a lo digital y te metes en tu banca en línea y tienes tu cuenta corriente con tu dinerito de tu trabajo tradicional regular y tienes otra billetera como, bueno, no voy a entrar tan en detalles, pero como algunos países suramericanos al norte, donde, por ejemplo, existen billeteras paralelas, donde la gente recibe cierto subsidio, pero lo recibe allí, no lo recibe directamente en su cuenta bancaria. Es un ataque a la fungibilidad del dinero, básicamente, ¿no? Entonces, me pareció interesante el concepto de la gente de Democracy Earth, de Santiago City, que es una persona muy interesante que ha estado involucrado en el mundo, primero Bitcoin y luego blockchain en general, y desde muy temprano. Y básicamente ellos son los fundadores de el Partido de la Red, un partido que logró tener el 1% de los votos en una elección general en Argentina, imagínate tú, y que propone, bueno, básicamente el uso de tecnologías descentralizadas, entre otras cosas, código abierto para empoderar a la gente, ¿no? Y hacer una democracia más auténtica y adaptada a nuestros tiempos. Ahora, ellos tienen un proyecto que se llama Democracy Earth y eso está asociado con Proof of Humanity y está asociado con un token llamado UBI. Entonces, la propuesta que hace Democracy Earth es justamente que logremos hacer un Universal Basic Income descentralizado, en donde cada persona va a tener un mecanismo que cada vez se sofistica más, se perfecciona más, para evitar que hayan bots y que cada ser humano tenga una wallet de Ethereum, y con esa wallet de Ethereum hay una verificación por detrás para verificar que eres un ser humano, ¿no? Y tú vas a recibir un streaming del token UBI
cada 15 minutos recibes tu token allí a tu billetera y aquí ya no estamos hablando de un estado, estamos hablando de una red descentralizada y donde no hay, digamos, restricciones por tu nacionalidad. Aquí estamos hablando de un Universal Basic Income a escala planetaria. Entonces, claro, esto es un proyecto, yo diría, muy experimental y creo que así lo reconocen, pero que está agarrando bastante atracción. El mismo Vitalik Buterin, fundador, iba a decir dueño no, fundador de Ethereum. Un poquito dueño, un poquito. Bueno, es debatible, pero el propio Vitalik ha hablado, ¿no? de este proyecto, lo ha reconocido. No sé cómo lo ves tú, así pintado en un resumen como lo acabo de hacer. No, yo no conocía este proyecto hasta que tú me lo mencionaste. Obviamente suena súper ambicioso y implicaría que darle un acceso mucho más democratizado a todas las personas alrededor del mundo, no nada más a las personas que tienen acceso a una cuenta bancaria, darle el acceso, solamente con tener acceso al internet y un teléfono celular, ya tener la capacidad de recibir ese dinero. Eso me suena muy interesante. También me causa curiosidad qué implicaría eso desde el punto de vista de la entidad de la persona. Si necesitas verificar que eres un ser humano, necesitas verificar quién eres, o sea, tu identidad, tu nombre o algún número de identidad, algo que te asocie. Tu cara. Y aquí, bueno, me gustaría hacer como un pequeño disclaimer. O sea, realmente no he profundizado tanto en este concepto. Vale. Sería espectacular que eventualmente podamos tener aquí a Santiago para que nos explique, ¿no? Pero fíjate que lo que entiendo de este proyecto es que tu cara, que es el biométrico universal más utilizado en la historia, o sea, tu cara es lo que te identifica que tú eres tú, ¿no? Y que tu cara sería básicamente la manera de identificar tu billetera. Y existirían empresas o compañías o servicios que entiendo que son centralizados, que serían como pequeños oráculos donde ellos harían la verificación, ¿no? De que hay un humano detrás de esa cara. Y luego, claro, aquí lo descentralizado viene dado que no es Facebook que está validando tu identidad, sino que muchos factores o muchos elementos. Y aquí hay otro proyecto llamado Kleros.io, que es una especie de, proponen hacer cortes descentralizadas, cortes de justicia o cortes en toma de decisiones, procesos de arbitraje, que son un componente clave acá, que es básicamente serían los que aportan esa, desde el punto de vista tecnológico, esa verificación de que va a haber, o sea, que esa cara va a tener una sola billetera. Sí. Vale, sí, no, a mí tampoco me queda muy claro porque obviamente la cara, obviamente te va a asociar a ti con una persona, ¿no? Es un KYC, es una forma de identificarte, ¿no? Entonces vas a tener tu identidad asociada a tu cara en esta blockchain, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista simplificado, no lo manejo tampoco yo a profundidad. Ahora, podrías estar expuesto a que obviamente tengas un gemelo y qué sé yo, el gemelo te roba el dinero o qué sé yo, que la inteligencia artificial sea lo suficientemente buena o el sistema de identificación sea suficientemente bueno para evitar counterfeit, ¿no? Para evitar trampas de lo que sea con esta forma de identificación. Esto es algo que me da curiosidad ver cómo lo resolvería esta plataforma. Otra cosa que me da curiosidad, y no curiosidad, pero aquí no entiendo, es que el salario básico universal, el ingreso básico universal, se dice universal, pero obviamente está asociado a un Estado-nación. Entonces, el Estado-nación tendría que optar a darle este beneficio a sus ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de universal, hablamos de universal dentro de las fronteras de esa nación que lo implemente, ¿no? Si hablamos de una redistribución global, en parte estaríamos asumiendo una autoridad global que lo haga, qué sé yo, las Naciones Unidas, que empieza a mandarle dinero a todas las personas en todo el mundo que se registren en esta plataforma, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, allí no creo que haya los recursos para hacerlo, primero que todo, no hay el financiamiento para que estas instituciones como las Naciones Unidas, en mi opinión, haga esto. Entonces tendría que optar, por ejemplo, desde mi punto de vista, tendría que optar los estados-nación a participar dentro de este proyecto de blockchain, ¿no? Y
ver allí cómo si un Estado de verdad quiere ceder el poder sobre el control de su moneda a un proyecto descentralizado como puede ser este, ¿no? En lugar de elegir una moneda digital de Banco Central, que le daría un control mucho más del punto de vista de soberanía, de control más centralizado, y desde el punto de vista de control social, si nos vamos a los escenarios más distópicos, ¿no? De querer tener el algoritmo en tu poder y no cederlo a un third party, a una tercera persona, a un grupo de personas, a una comunidad que no sabes cómo pueda cambiar en su forma de gobernanza a largo plazo, ¿no? Porque por más de que sea descentralizado un proyecto, siempre va a estar asociado a una forma de gobernanza y a cambios en los protocolos que estarían asociados en la forma como se rige esa gobernanza. Entonces, los estados estarían sujetos a que esta gobernanza tendrían que tener ellos cierta forma de participación, me imagino, para que eso pueda salir adelante. Ahora, aquí estoy especulando muchísimo, yo no conozco este proyecto, pero son las preguntas que se me vienen a la mente. Y Santiago, ya David te invitó, si quieres venir y conversar con este tema con nosotros, sería interesantísimo porque cubre muchas de las cosas de las que hablamos en futuro desde el punto de vista de blockchain. Aquí, cuando hablamos de salario básico universal, monedas digitales, bancos centrales, y obviamente está asociado a muchos otros temas similares. Pero sí, eso es lo que primero que se me viene a la mente, y de verdad que es algo que sí me gustaría explorar más a fondo. Sí, y fíjate que yo creo que este debate sobre Universal Basic Income, aparte de las monedas de Banco Central, está asociado a otros conceptos y tiene que ver también con el redibujo que está ocurriendo en vivo sobre las fronteras y la definición de Estados-nación y la definición también de sociedad global, ¿no? Sobre el rol de Bitcoin, Ethereum y la blockchain en general, la tecnología blockchain, en buscar mecanismos que garanticen como una inclusión de toda la humanidad bajo un sistema predecible, incorruptible, predecible digo por cómo está construido, ¿no? Descentralizado, inclusivo, y creo que es uno de los parte del ethos de Bitcoin particularmente, siempre ha sido eso, ¿no? Bancarizar a los no bancarizados. O sea, no podemos olvidar, Nelson, que tú y yo quizás tenemos muchos privilegios en el sentido que tenemos acceso a una identidad, ¿okay? Que nos permite básicamente ser ciudadanos, ¿no? Reconocidos por el Estado. Pero hay millones de personas, y esto va a seguir creciendo por todas las locuras que estamos viendo en el mundo de hoy. La inmigración va a seguir aumentando, ¿no? La cantidad de personas sin identidad es absurda. No recuerdo la cifra, pero en la entrevista que escuchaba con Santiago Siri, solamente en Argentina es un porcentaje gigante de personas que no tienen acceso a una identidad, por lo tanto no tienen acceso a los sistemas sociales. Entonces, bueno, yo creo que lo difícil, quizás para ir redondeando un poquito el episodio, ¿no? Pero lo difícil en la implementación del Universal Basic Income es que está asociado a muchas cosas, que tiene que haber un consenso sobre estos temas, ¿no? Para que pueda tener acogida de forma masiva y más o menos coordinada, y para que sea efectivo y sea universal, para que sea universal. Si no, estamos hablando más o menos de cosas de las que ya hablaba Milton Friedman, que no sé si quieras refrescarlo. Tuvimos esta conversación hace varios años, pero no sé cómo lo ves tú, Nelson. Sí, desde el punto de vista del uso de criptomonedas, yo soy un bitcoiner. Entonces, yo no entiendo por qué habría que necesitaría otra plataforma, por ejemplo, porque los estados no usarían Bitcoin para distribuir este dinero, por ejemplo, ¿no? Como dices, ya se está haciendo en El Salvador implementando Bitcoin como moneda del estado. Entonces, esto de por sí ya es que, de nuevo, es la importancia de distinguir lo robusto y lo seguro y lo resiliente que necesita ser una moneda para cubrir una necesidad tan crítica como sería darle el salario a toda una población, o incluso si no vamos a nivel incluso
pasando fronteras, ¿no? Entonces, esto es un proyecto que sí, o sea, suena interesantísimo y tendría que cumplir con unos requisitos de seguridad ultra importantes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, sí, ¿querés Sí, no, no, interrumpirme? algo que quería decir que creo que es relevante también recalcar es el rol de la identidad. Y allí es donde surge Proof of Humanity, que viene siendo un Mm, intento de evitar ataques, ¿no? Externos. Imagínate que, por ejemplo, lo importante de la identidad, y la identidad es crucial para el Universal Basic Income, ¿no? Ahora, si vas a un sistema descentralizado, ¿qué pasa si un atacante, como puede ser un Estado-nación, el mismo Santiago creo que en la entrevista lo mencionaba, ¿no? Intentar fludear el sistema con cuentas spam para romperlo, ¿no? Para romper la economía del token. La resiliencia de la identidad creo que es lo que pudiera garantizar el éxito de un programa de Universal Basic Income descentralizado. O sea, el rol de la identidad es, creo que lo más importante acá, más allá del token y el tokenomics que haya por detrás. vale, entiendo entonces la oferta de valor. Sí, sigue siendo interesante entonces conversarlo, obviamente, más a profundidad. Y, y sí, quizás también para ir redondeando, algo de lo que hablaba Milton Friedman y incluso filósofos y economistas de corte liberal clásico, es cómo redistribuir el dinero de forma eficiente, ¿no? Gastando, evitando que se pierda en burocracia estatal y de verdad ayudando a reducir la pobreza, ¿no? Como el objetivo que supuestamente estos programas quieren lograr. Entonces, cuando hablamos de sistemas de redistribución directa, como por ejemplo darle el dinero a las personas directamente para que esas personas sean luego las que lo gasten donde lo quieran gastar, ya hay propuestas como por ejemplo la de Milton Friedman con el sistema de vouchers. El sistema de vouchers, por ejemplo, hubiese dicho y dice en su, teóricamente, que por qué vamos a seguir manteniendo escuelas públicas cubiertas por el Estado, con mucho dinero que se gasta de forma quizás ineficiente, manteniendo escuelas que no cumplen con requisitos básicos. En lugar de eso, démosle el dinero directamente a los ciudadanos en forma de vouchers para que esos ciudadanos elijan dónde quieren que sus hijos estudien, ¿no? Entonces, se abriría un nuevo concepto de competencia de escuelas de corte privado, por ejemplo, o diferentes esquemas, para que compitan entre ellas por el dinero que ya ha sido redistribuido a los ciudadanos eh, en primera instancia, y luego ellas lo utilizarían para cubrir estas necesidades ahora cubiertas por otro tipo de, de- de- de organizaciones de educación, ¿no? Entonces, esta es una alternativa un poco, sí, que suena radical cuando se enfrenta por primera vez. Ahora, un salario básico universal, esto se queda en pañales, ¿no? Porque no es nada más darle un sistema de voucher para que se gaste en educación, sino darle dinero en efectivo para que se gaste en lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ahí se cae con un problema, con una paradoja de que, ok, ¿de dónde sale ese dinero? Si ese dinero se tiene que reducir de otros programas sociales, significa que va a dejar de darle dinero a esos programas sociales, van a tener que ser cubiertos por empresas o por organizaciones con fines de lucro o por organizaciones también sin fines de lucro o de corte humanitario, que luego compiten por estos recursos que ya las personas tienen en su poder. Entonces les das el poder al ciudadano para que elija dónde cubrir las necesidades básicas, ¿no? Dónde de verdad las cubre mejor. Entonces, esto podría ser una alternativa interesante que queda por ser probada a mayor escala, a gran escala, como alternativa al estado de bienestar, que es la alternativa, digamos, de centro izquierda, que permite que con aumento de los impuestos, con mayor redistribución de la riqueza, con impuestos que se le quitan más en mayor medida a los ricos que a los pobres, luego se distribuyen programas de corte público que ya son proveídos por organizaciones públicas de forma gratuita que las personas pueden tener acceso. Pero esto ha repercutido en cierta eh, eh,
estabilización de la desigualdad, ya que muchas de las organizaciones de corte pública no suelen tener los mismos estándares de excelencia que los de corte privada, ¿no? Esto es algo que vemos muy frecuentemente en países como los nuestros, en América Latina, ¿no? Donde las universidades privadas y los colegios privados son mucho mejores que los colegios públicos, ¿no? Desde el punto de vista en general, no todos, pero en general. Entonces, ahí es cuando estas alternativas de ingreso básico universal romperían incluso también esos paradigmas, empezarían a abrir, ok, si el ciudadano elige dónde gastarlo y ya no lo tiene fácil en el sentido de que, esta es mi escuela pública en mi sector, por lo tanto tengo que ir allí y ya es gratis allí porque ya yo pagué mis impuestos y ya hay una redistribución estatal que me dio esa opción. No, ahora va a ser más complejo. Ahora el ciudadano tiene que elegir, tiene que comprar opciones, tiene que ver dónde invertir dinero, tiene que tener la responsabilidad de invertirlo bien y no mal, de gastarlo bien y no mal, de no tomárselo, de no fumárselo. Entonces, ahí hay todo un debate que ya llevamos 1 hora y cuarto grabando y no vamos a encontrar solución. Pero sí, es fascinante y yo creo que hasta allí yo doy por hoy. Sí, bueno, antes que se me funda la última neurona que está trabajando, mira, es tan fascinante que es extremadamente polarizante y es también al mismo tiempo extremadamente unificador. O sea, porque logra que nos centremos en temas sociales claves como la discusión de la igualdad de oportunidades, el futuro del trabajo, el futuro del dinero. Entonces, mira, como dices, no hay respuestas definitivas y eso queda completamente claro luego de ver que hay muchos países que han intentado implementarlo y se han visto obligados a desmontarlo, ¿no? Pero bueno, Nelson, creo que es suficiente tertulia por hoy. Me encantó el episodio, o sea, de verdad no nos equivocamos al seleccionar este tópico y bueno, señor cerrador, como siempre, por favor. Este es un tema que podemos hablar, Carlos, en 10 episodios más, porque nos quedamos con material que esto se puede alargar. Pero para el bienestar y de nuestra audiencia, tú que nos escuchas, culminamos aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por tenernos la paciencia de haber llegado hasta acá. Espero que te haya gustado, esperamos que te haya gustado este episodio, que hayas sacado material interesante y aprendido algo nuevo hoy. Si te gustó este video en YouTube, recuerda darnos like, suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen ahí notificaciones. Si nos escuchaste en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast, también nos puedes seguir por allí, darnos un follow, dejarnos 5 estrellitas para que los algoritmos nos ayuden ahí a seguir subiendo y llegándole cada vez a más personas. Recuerda unirte a nuestra comunidad si ya no lo has hecho ya en futurovers.com y recibir también información adicional. Más allá de eso, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.